Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Hoy vamos a tener dos invitados especiales en el sentido que salimos ya de la campaña electorales y hoy día vamos a debatir sobre diferentes puntos. Así es, temas nacionales e incluso también un tema internacional que podría darnos a conocer, ojalá que no, una alternativa de un futuro de nuestro país. Así que por favor quédense en la sintonía de Antofagasta Televisión porque el programa de hoy está muy bueno. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Vamos a tener un interesante panel de conversación sobre distintas temáticas, sobre contingencia no solamente a nivel nacional, internacional, pero que también nos puede dar alguna idea de lo que tenemos que preparar para que no ocurra algo así en nuestro país. Vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos junto al consejero regional Víctor Guzmán del Partido Comunista, médico cirujano además, que no solamente ha realizado su acción en la región de Antofagasta, sino que también ha trabajado en distintos lugares de Chile. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por la invitación, Javiera, Cristian, Luis. Encantado de estar aquí conversando de los temas que ustedes quieran que podamos conversar. Yo feliz. Muchas gracias. También estamos junto a Luis Aguilera, nuevamente invitado a Radar porque ex concejal y también ha realizado más de 10 años de trabajo dentro del edificio consistorial y es por lo mismo que necesitamos también su perspectiva de distintas materias en relación al municipio de Antofagasta. Agradeció la invitación Cristian, Javiera, y bueno, un gusto compartir acá con el colega para poder analizar toda la contingencia no solamente comunal y regional, sino que incluso de índole internacional. Sí, así es. El primer tema que vamos a abordar tiene que ver con el ámbito local, una situación que conocimos su condena este año 2024, pero en realidad vamos a hablar de una causa judicial que habrá iniciado casi a fines del año 2022, en el mes de noviembre, de un hecho que incluso se remonta antes, en el año 2021, a principios, en el mes de enero, donde se da una conversación específicamente entre la Federación de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas y la administración de ese entonces del Cementerio General. Justamente en ese tiempo nosotros estamos viviendo la crisis sanitaria, una emergencia sanitaria, y es por eso que la ex administración le solicita a la Federación el uso de algunos nichos. Por supuesto que desde la Federación en las primeras conversaciones no había cedido, pero sí estaba dispuesto, después de que se le había indicado que iban a tener la construcción por parte del municipio en ese entonces respecto al mausoleo. Sin embargo, eso no se formalizó en ningún contrato y se dieron cuenta por parte de la Federación que esos nichos de mausoleo, que en un principio se habían dicho que eran 30, finalmente más de 100 estaban siendo vendidos de manera particular. Y al momento de darse cuenta de esa situación es que comienzan a pedir respuestas, por ejemplo, al alcalde de ese entonces, Wilson Díaz. Wilson Díaz también les prometió algo que tampoco se cumplió. Luego se entró en conversación con el exalcalde Jonathan Velázquez. Sin embargo, tampoco lograron tener una respuesta concreta. Es por eso que primero me gustaría preguntarle a Luis Aguilera cómo es que se da esa conversación por parte de la Federación con la última administración. Sí, creo que lo explicaste muy bien, Javiera. Efectivamente, tras la pandemia, es cierto, en la falta de nicho, de un problema de fondo donde no se ha planificado un nuevo cementerio, cierto, fiscal para la comuna de Antofagasta, se solicita a los funcionarios en retiro, cierto, de la Fuerza Armada, su mausoleo. Sin embargo, ellos explican que puede ser posible siempre y cuando exista un documento formal que acredite que después le van a devolver en las mismas condiciones otro mausoleo. Esa figura no existe la figura del trueque en el servicio público y acá lo puede también ratificar el colega. Nosotros tenemos que licitar, ¿cierto? Y hay distintas figuras para entregar en arrendamiento, incluso vender desde el municipio de Antofagasta en este caso. Los exfuncionarios cuando se dan cuenta de esta situación justamente se acercan a mi persona y comenzamos a trabajar desde un inicio en levantar la información, la que fue entregada, ¿cierto? Y es parte de la carpeta que hoy día se encuentra en el Ministerio Público con un fallo de primera instancia respecto de la vulneración de derechos y yo diría, entre otros potenciales ilícitos como el enriquecimiento público. Yo no puedo adueñarme de algo que es de un privado, venderlo y enriquecerme.
porque eso es lo que hizo el municipio con más de 150 millones de pesos. Esa información está toda clara y extraoficialmente entiendo que el municipio ya apeló a este fallo de primera instancia, porque ellos consideran que el monto que se establece en este fallo está sobreestimado realmente para el perjuicio que le ocasiona a los funcionarios. Que Por son lo tanto, específicamente 674 millones de indemnización. así es. Por lo tanto, hoy día sigue avanzando este tema para que la Corte de Apelaciones se pronuncie, pudiendo incluso llegar a la Corte Suprema, y no tengo absolutamente ninguna duda que este Va a ser ratificado. caso sí lo van a ganar los exfuncionarios, porque acá hay dolo, hay intención, hay que ver quién toma esa decisión, ¿cierto? De manera unilateral, se apodera de algo que es de un privado y en definitiva se enriquece legalmente. Justamente respecto a esta cifra, una condena sancionatoria al municipio de Antofagasta que finalmente se traduce en una indemnización. Acá los nichos, el mausoleo no va a ser devuelto a la federación. Ellos están conformes con la resolución. Sin embargo, esta apelación vendría finalmente a cuestionar todo lo que han logrado después de tanto tiempo. ¿Qué le parece esta situación, don Víctor? Además, como profesional de la salud también y parte como consejero regional de distintas comisiones de temática social. Claro, siempre dentro de lo que ocurre con la muerte, algo lamentable para cualquier persona, ¿no es cierto? Y la justificación de la municipalidad fue justamente que estábamos en pandemia y que había que apurar Sí, los con nichos. y todo lo circunstancias excepcionales. Claro, y eso no fue aceptado por la Corte, y yo creo que efectivamente los acuerdos de palabra, ¿no es cierto?, que pudieron haberse dicho no fueron confirmados en un acuerdo formal. Creo que esa situación obviamente es lo que agrava esto. Alguien se creyó dueño de algo que no era dueño y hizo lo que no debía hacerlo. Así que yo creo que la Corte está obviamente sentenciando algo que es absolutamente acorde con el ordenamiento legal. O sea, Sí. hay un dueño, alguien se apoderó de eso, hizo algo que no debía hacerlo, no tenían autorización, a lo mejor entre palabras. El que lo aceptó dijo: yo puedo hacer todo esto a cambio de otra cosa, pero no está escrito, no está puesto, no está firmado, no hay ninguna situación, y por lo tanto quien es dueño de los nichos tiene todo el derecho a ser indemnizado. Ahora, ¿cuánto es el valor de la indemnización? Eso es una prerrogativa del juez y Materia de también- investigación. Claro. Claro, la administración, solamente para acotar y darle el pase a la pregunta a Cristian, la administración de ese entonces del cementerio estaba a cargo de Cristian Miranda y la parte de la alcaldía estaba a cargo de Wilson Díaz, que en la última conversación respondió que había instruido iniciar las obras de construcción para compensarlos, trabajo que nunca se comenzó. Mira, acá yo voy a retomar un poco lo que dijo el core Víctor Guzmán, en el sentido que acá alguien actuó en no conformidad con el reglamento, se creyó dueño de algo que no era dueño. Por ende, no hubo un apego a la norma administrativa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, si abro un poquito el espectro de esa observación, podemos decir que hay mucha gente que no maneja las competencias que debe manejar dentro del aparato municipal. Ya. Es una primera observación. Yo creo que eso es súper importante. Ya. Segunda, y ahí suena mucho el nombre de Cristian Miranda. No es la primera vez que yo lo escucho hablar, y acá llegamos a la cúspide en cuanto ¿cómo decir?, al desarrollo de este evento, y sin duda, como tú dices, Luis, se va a confirmar en la Corte Suprema. Es un primer aspecto, no manejo técnico de un cargo fundamental, además, como también lo subrayó el core, de la muerte. Imagínate todo lo que involucra sentimentalmente, la carga emocional. Segundo elemento, negocio. La municipalidad, y yo tampoco, no es la primera vez que escucho hablar del cementerio, cómo se hace negocio con cosas, actividades, potestad que pertenecen al municipio. Y acá yo creo que se necesita una auditoría profunda, porque tampoco no es la primera vez que vemos que eso sucede en la rama de donde interviene la municipalidad. Entonces, quisiera justamente su opinión acerca de estas dos observaciones que acabo de plantear, Luis. Sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que es súper importante traer al municipio, ¿cierto?, cuando se instalan las diferentes administraciones, personas que tengan conocimiento en lo que es, en el caso del municipio, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, los procesos licitatorios, para poder ajustarse a la normativa legal vigente, porque finalmente vemos que se genera un detrimento al patrimonio, que es un patrimonio de todos nosotros, y se deja de entregar ayudas sociales, mejorar los establecimientos, mejorar los horarios, por ejemplo, de los CEFAN, los remedios en el consultorio, porque se van perdiendo, en este caso, potencialmente más de 600 millones de pesos.
Y eso no es justo, porque finalmente después nadie se hace responsable de este detrimento y finalmente ¿paga quién? Pagamos ya, pagamos los vecinos, los vecinos. Ya, pero, Luis, confírmame algo. Hoy en día lo que concerne a la licitación está más perfeccionado que hace un par de años atrás. Una cercana a ti me dijo, a ti me dijo eso. Hoy en día las modalidades de control, de chequeo de las licitaciones son más profundizadas por ley que hace un par de años atrás. Y sin embargo asistimos a este tipo de cosas. Sí, hoy día de hecho hay jurisprudencia que hace el 2021 en adelante que se ha perfeccionado efectivamente, donde además las corporaciones que dependen de los municipios se tienen que ajustar a la ley de compras públicas. Antes no pasaba eso. Antes lo decidía el directorio y se generaba la compra y cada uno tenía distintos reglamentos. Deporte se tiene que En cambio, ahora no. Ahora tienen que licitar como corresponde, conforme a la ley de compras públicas, y tiene que ser abierto para todos los oferentes del país que estén inscritos en este portal. Efectivamente se ha ido robusteciendo, pero creo que aún nos falta mucho todavía por avanzar, y es importante también capacitar a las personas. Yo veo poca capacitación de los funcionarios en general, tanto en el aparataje gubernamental como en los municipios que son más autónomos. Antes de darle la palabra a don Víctor, esa percepción que tiene la ciudadanía de los negocios que se hacen a través del municipio, ¿qué piensas tú? ¿Es algo que es una realidad? ¿Es algo que se ha combatido? ¿Es algo que obviamente se debe combatir? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? O sea, yo voy a hablar desde mi experiencia. Por supuesto, porque personal. además no es menor. Yo fui concejal 2 periodos electo por los vecinos y efectivamente fui el que denunció todo aquello que estaba alejado de la normativa legal vigente, que no correspondía. En el caso del cementerio particularmente, fui yo quien levanta la investigación del Ministerio Público para que se abra una investigación donde se malversaron bastantes recursos desde el municipio. Hubo 5 condenados, pero finalmente nadie se va a la cárcel, nadie vuelve los recursos. Recuerdo perfectamente que el encargado de entonces dijo que tenía ludopatía y que se había gastado en el casino los recursos, que le iba a devolver de a poco, que era Misael Cortés, una de las personas que fue condenado, ¿cierto?, porque indiscriminadamente sacaban cuerpos, los tiraban a la fosa común y vendían ese espacio, y esa plata no entraba a las arcas contables del municipio ni a la tesorería regional, se iba para el bolsillo de las personas. Don Víctor. Sí, no, yo creo, a mí me parece primero que la Corte ha analizado primero el dolo aquí. Creo que no son un administrador que llegó así, lo pasaron por la puerta y venga para acá, sino que hay un abogado de por medio, hay gente que sabe efectivamente del sistema, así como tú dices, hay gente que no es que alguien que no sepa cómo... No, justamente, para hacer la trampa debe Claro, conocer. o sea... Debería tener la expertise. Aquí hay un abogado que tiene que analizar, sabe que no puede pasar a llevar la ley. El negocio de la muerte, y lo hablo por conocimiento de causa, es extremadamente beneficioso para quienes se dedican a eso. Todo el proceso de la muerte, desde el ataúd y ahora con la incineración y llegar al entierro, pasado por todo... Y es carísimo porque todo el sistema lo encarece. Hacer un nicho, hacer una fosa, el ataúd, la mantención, el mismo proceso, la funeraria, la incineración, que ahora pareciera ser más barato, y ahí viene todo un tema sanitario de por medio. Es un tema que hay que analizar desde el punto de vista mercantil, entre comillas. Sí, pero justamente porque ahí el estado de las personas emocional en ese caso de figura es tan extremo que justamente son vulnerables. Claro. Exacto. Yo creo que ahí se podría aplicar. Y dice que hacía todo. Exacto. Y no discuten nada, entonces las personas se aprovechan justamente de ese estado emocional. Claro. Pero es terrible que eso suceda en la administración municipal, porque la primera cara de la república para un ciudadano es la municipalidad. Ya, ¿qué pasa con la gente que está a contrata dentro, la gente que está con el contrato indefinido, de algunos que son de planta y que están relacionados con este tipo de asuntos? Se deben esperar 3 sumarios para poder sacarlo, cuando esto puede constituir a toda luz una falta grave desde el inicio. Eso te desclasifica para seguir trabajando. Estás vendiendo nicho de que no le pertenecen y haciendo comercio de la muerte. Es decir, ¿qué piensas tú de esa modalidad cuando hay nombre, y reitero el nombre del señor Miranda, que suenan, y a pesar de las prácticas que ellos recurren, siguen en el cargo? Sí, yo quiero decir varias cosas. Los funcionarios reciben órdenes de servicio de los alcaldes, por lo tanto ahí hay que analizar antes de eventualmente decir el señor Miranda o alguna otra persona, porque esto entonces habrá sido una solicitud órdenes de la alcaldía de ese entonces. Exacto, entonces habría que revisar ahí sin querer culpar a nadie, porque esto es materia de investigación todavía.
que todos los funcionarios se manejan con órdenes de servicio, ¿ya? Por supuesto, si a mí me ordenan hacer algo que es indebido, yo tengo que representarlo porque es mi responsabilidad representar aquello que se aleja de la normativa legal vigente. Sí. Por eso es importante que se investigue a fondo este caso. Por otro lado, el alcalde o alcaldesa de turno tiene que ser capaz de levantar las investigaciones sumarias para poder generar, ¿cierto?, las distintas sanciones, que pueden ir desde una nota de mérito hasta la propia destitución. O sea, que hay una condena, eventualmente un funcionario, ya sea honorario, contrata o planta, podría ser destituido, claro que sí. Yo creo que ahí hay que agregar, perdón que me meta, una indicación muy importante que tiene que haber en la legislación vigente en Chile, que aquellos que tengan algún tema de delito demostrado no pueden estar en la administración pública. Sí. Y eso, con sumario o sin sumario, deben estar fuera. No puede haber alguien que esté condenado por cualquier tipo de delito en la administración Hoy en pública. día eso es vigente, ¿o no? Usted me dice que no. No, no existe. De hecho, está en discusión en la Cámara de Diputados. Yo entiendo que tú eso. cumples la condena y ya eventualmente te podría lanzarse a un Hay cargo una, público hay una gran o bien discusión, estar en... hay una gran discusión ahora qué va a pasar con Karen Rojo. Existe un estipulado que dice que no puede optar a Sí, cargos públicos por el 5 Tribunal años Penal, sí, eso dijo. y otros cargos públicos por vida Eternamente, eternamente. sí, hasta el final. Pero Cohete. ahí existe la disquisición, ¿qué significa cargo público? Si es nombrado por el presidente ok, o es sí. de cargo Sí. de O puede ser a elección contrato o popular. honoraria, sí, también. Claro. Sí. Exacto. Entonces, existe todo echa la ley, echa la trampa en general, entonces hay que hacer la disquisición legal al respecto. ¿Sí? Mira, pero hay una urgencia, yo creo. Claro. Tanto de se habla de corrupción. Y por eso sigue en discusión además. Nos tenemos que ir ya a la primera pausa en Radar, solamente para puntualizar este caso que sigue en desarrollo, sobre todo porque no solamente la apelación podría ser un problema para la Federación de Suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, sino que también que el terreno justamente es compartido ahora con este mausoleo que fue vendido a particulares y es por lo mismo que comparten el acceso en común. Ellos tienen la intención de que con los millones que el municipio les debería pagar, poder levantar nuevos nichos también en su terreno. Una situación que todavía vamos a tener que continuar revisando. Nos vamos a la pausa y luego volvemos con otro tema de conversación. Muy bien, estamos de regreso en Radar. Ahora vamos a tocar un tema muy sensible que se dio a conocer hace una semana, el viernes 15 de noviembre, por el sindicato número 1 de Minera Escondida, cuando da a conocer, lamentablemente, que uno de los trabajadores se quitó la vida. Desde la empresa también se adhirieron al dolor respecto a esta información. Se detalló por parte del sindicato que el trabajador del área de mantención mina había tomado esta decisión tras encontrarse con licencia médica y porque habría sido despedido sin fundamento alguno. Una situación que todavía no está clara a esta fecha. Sin embargo, a nosotros nos gustaría tocar este tema de manera general también por respeto a la familia del trabajador, y es que nos gustaría hablar sobre la salud mental y cómo la empresa se hace o no se hace cargo de este tipo de situaciones. Hace muy poco, hace 2 semanas, también se conoció, por ejemplo, una cifra respecto al COMPIN, donde las licencias médicas, más de un 20% era debido a causas ligadas a la salud mental. Hace muy poco tiempo atrás vimos el caso de la profesora también, que también era un elemento y un factor que intervino en el desenlace dramático que todos conocimos el año pasado en torno a ese evento terrible. Su opinión acerca de eso. Claro, ¿qué acciones deberían tomar las autoridades? Mira, este es un tema que tiene muchas aristas. Partiendo por lo que tú dices de la estadística, es un dato que hay que depurar en positivo y en negativo, porque obviamente que la autoridad decide siempre rechazar licencias de tipo de salud mental por el exceso de licencias fraudulentas, y eso hay que admitirlo. Pero donde yo siempre he pedido a la autoridad que me lo digan es que lo cuantifiquen. ¿Cuánto es? ¿Cuántos pacientes van a una consulta médica a comprar una licencia médica? Claro, Yo les devuelvo la estadística mía. Yo no vendo licencias médicas por razones obvias, pero Mucho ven.
muchos venden, efectivamente, incluso hay anuncios por internet, Sí, yo lo he demandado, lo he denunciado, qué sé yo, pero yo les doy el otro dato, la cantidad de pacientes que teniendo una patología que tiene resolución para hacer licencia médica y que el paciente la rechaza porque no quiere perder la pega, porque no quiere tener el problema del pago de la licencia médica. Eso, en mi caso, llega al 8% de todos los pacientes que yo atiendo. Entonces, no es una cifra menor. Entonces, hay muchos pacientes que, teniendo todos los criterios para tener una licencia médica, la rechazan. Hay otros pacientes que consultan sintiéndose culpables en relación a la salud mental, diciendo, doctor, ¿sabe qué? Me negaron las vacaciones, me negaron los permisos, trabajo 18 horas al día, 7x7, y tengo que cubrir los turnos, y trabajo además cuando estoy en descanso, etcétera, 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 y estoy agotado. Y piensan que te están comprando la licencia. Y la verdad es que no, porque están enfermos, tienen un trastorno adaptativo mixto, tienen dolores de cabeza, tienen un montón de otras cosas, síntomas, tienen muchos otros síntomas. Entonces, en este caso en particular, la práctica de despedir estando con licencia médica no es tan extraña, no es tan rara, está penada por la ley, no se puede hacer, los empleados lo saben, y en este caso en particular, y también en los casos que yo he conocido, recurren al despido, pero también viene todo un proceso de rechazo de licencias médicas por causas injustificadas de reposo. Entonces empieza la pelea de informes van, informes vienen, el rechazo desde la autoridad. Yo siempre le digo a la autoridad en los informes que yo digo, si la autoridad cree que me están mintiendo o el paciente está falseando, tienen dos posibilidades: entrevistar al paciente, entrevistar al médico, hacer un tipo careo y poder llegar a la resolución exacta de lo que le está pasando al paciente, porque pagan justos por pecadores. Pero la autoridad solamente se queda con el informe, se queda con la opinión sesgada que puede tener el que lo está evaluando y dice, no, lleva 3 meses de licencia y ya tendría que estar bien. Lo que tú estás diciendo, o lo dijimos en algún minuto, hay pacientes que están 2 años con licencia médica deprimidos y claro, lamentablemente hay un 1, 2%, 10% que aunque uno le dé los mejores fármacos o las mejores cosas, no se recuperan. No. Y no es que sea por el fármaco, por el médico, por el diagnóstico. No. Hay pacientes que pasan de médico en médico, en médico, en médico, probando cosas y no se reponen. Ahora, ¿qué tendrá que hacer el sistema? ¿Qué tipo de depresión es eso? ¿Hablan de depresión endógena? Actualmente, perdón que me meta en el tema de la depresión, sabemos que todas las depresiones son endógenas. Antes se hacía la clasificación de endógeno y reactivo. Hay gente que puede tener todos los problemas del mundo y no se va a deprimir, y hay gente que no tiene ningún problema y se deprime. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con elementos internos genéticos que hacen que una persona tenga importancia o poder deprimirse. Resiliencia a la... Que en un estado adverso del medio ambiente, esos factores lo hacen deprimirse, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho, y ahí es donde vienen todos estos programas de salud mental que son re importantes. Tener las necesidades básicas satisfechas, que nosotros lo vemos mucho, tener una buena salud, una buena vivienda, un buen trabajo, tener una vida sana, vía libre, ¿no es cierto? Áreas verdes, ir a la playa, tener tiempo para descansar. Todo eso tiene que ver con la salud mental, y eso tiene que ver con todos los programas públicos y políticas públicas que también tienen que ver con esto. O sea, una parte. Ahora, el proceso del suicidio, la verdad del suicida, es bien poco conocida. Nadie sabe finalmente por qué el suicida decide terminar con su vida y que no ve ninguna otra alternativa. Lo que sí, obviamente, sabemos hoy día que la mayoría de los suicidas dan alertas, dan avisos, la mayoría. Sí. Hay algunos que a mí me han pasado algunas veces que uno les pregunta a los pacientes que están deprimidos si tienen ideación suicida, hay algunos que te dicen que sí, otros dicen que no, y finalmente los que optan por el suicidio lo deciden en el último minuto. Lo mismo que los homicidios altruistas y el suicidio posterior. Sí, de hecho, por eso es importante también que la autoridad se haga presente dándonos este tipo de cifras, porque la cifra que yo les comentaba de específicamente un 37% de licencias médicas tramitadas este año por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la dio el Ceremi de Salud Antofagasta, Alberto Godoy.
Sí, esto complejo, bueno, el doctor creo que ya lo dijo todo, es multifactorial. No voy a hablar en particular de este caso que está hoy día ya siendo investigado, ¿cierto? Se entregó la documentación al Ministerio de Trabajo y es una tragedia, en verdad. Yo voy a abordarlo desde otra mirada, desde la mirada multifactorial, desde cómo nos hacemos cargo hoy día de la salud mental, cómo nos hacemos cargo de las buenas condiciones laborales de nuestros trabajadores, cómo nos hacemos cargo de, en el caso, por ejemplo, de los profesores, el hacinamiento de los establecimientos. O sea, hoy día las autoridades tienen que fijarse respecto de la necesidad urgente de invertir en la salud mental, y voy a hablar de Antofagasta, en nuestra región, porque han sido reiterativos los casos donde por diferentes agrupaciones, diferentes funcionarios, trabajadores, el mismo municipio, en los establecimientos escolares principalmente, han levantado la demanda de trabajar e invertir en materia de salud mental. Yo creo que eso es tremendamente importante, y lo otro también, hacernos cargo también de nosotros mismos. A veces necesitamos ayuda, somos vulnerables, somos personas. A veces nos supera un trabajo, a veces nos supera una relación, a veces nos supera una amistad que se quiebra. Sí, y de vida. Exacto, y es importante buscar ayuda. No creernos superhéroes, ¿cierto? Pretender que vamos a poder con todo, porque a veces no podemos con todo, y eso es normal, eso es natural. Así que el llamado siempre es a que busquemos ayuda cuando no estamos sobrellevando bien alguna carga de tipo emocional, principalmente, que sea estos factores. En este caso en particular, yo creo que ya se va a determinar en tribunales, ¿cierto?, quién o quiénes son los responsables. Es lamentable, por supuesto, porque finalmente guarda relación con una tragedia más que se vive en Antofagasta, de la que de alguna manera, público o privada, no alcanzamos a hacernos cargo. Mira, en este caso, como se está analizando, en la conducta de la empresa o de los sindicatos y todo eso, y yo creo que es muy importante no tener un doble discurso. A mí me ocurre mucho que muchas empresas dicen: cualquier problema que ustedes tengan, consúltenlo, compártanlo, vengan para acá, nosotros estamos para apoyarlo. Pero uno lo ve en la práctica, y muchas veces eso pasa por seres humanos, por supuesto, no desde las instrucciones que están escritas y los reglamentos de las empresas. Yo sé que BHP y todas las cosas, los protocolos, los sindicatos, todos tienen muy escrito que todos cooperen, que sí. Pero cuando uno llega a la práctica, eso no se da. El bullying, el acoso, el permanente estar hostigando a los trabajadores es algo que las mismas empresas tienen que preocuparse. Sí, el maltrato verbal. El maltrato verbal, qué sé yo, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos algo muy arraigado en nuestra idiosincrasia como chilenos, que es primero el garabato, sí. Segundo el trato despectivo hacia las personas, sí. La agresión, el ninguneo, somos muy agresivos, ¿no es cierto? Somos muy decir ya decir chaquetero, pero no vamos a pararlo. Claro, y todo lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Y eso tenemos que cambiarlo, y tiene que ir desde la estructura más básica hasta las estructuras más altas. Hay jefes muy despectivos, muy ninguneadores, pero también hay subalternos que también lo hacen entre los pares, y eso tenemos que variarlo, y las empresas tienen que preocuparse de esas relaciones laborales. Eso está penado hoy día, eso se llama moving en los trabajos, pero tenemos que ponerle mayor ojo, y efectivamente cuando se levantan requerimientos desde los trabajadores, quienes eventualmente tenemos a cargo personas, tenemos que saber escuchar y saber tomar acciones, y eso es lo que nos falta. Pero yo voy más allá, ¿no? Yo creo, y con esto termino, que creo que no tiene que ser punitivo, sino que tiene que ser que enseñemos cosas para convivir, porque no sacamos nada de echar y venir con los buenos y con los buenos y los que traten bien. No, tenemos que enseñarle a las personas a tratarse bien, no cuesta nada, hay que hacer un saludo de mano en las mañanas. Yo me acuerdo, perdón que me alargue, que había un jefe de servicio de cirugía, que todos los cirujanos se pelean, todos nos peleamos entre nosotros. Entonces él tenía como norma que el que estaba peleado operaban juntos. Entonces los obligaba a que entre medio de la operación tenían que empezar a conversar, porque si no, este no opera con este no opera con este otro, entonces no iba a operar nadie. Claro, entonces, bueno.
Mire, una buena conducta. hay un aspecto también cultural. Sí. Mis padres son chilenos y una generación donde la depresión no existía, no se hablaba. Yo sé cuando hablaba con mi mamá, si yo podía sentir un bajón en el trabajo, me decía, no, pues los mineros no se deprimían, el obrero no se deprimía. A puro cachetazo. Sí, por eso Claro. no existe, pero en realidad es una problemática nueva. Sí. Y yo sentí en un momento dado, yo sentí un desgaste en un trabajo, un ciclo de 7, 8 años que se terminaba en un trabajo que yo tenía y al final yo terminé totalmente desgastado. Y después tú a la depresión le puedes poner numerosos nombres, pero también hay circunstancias que hacen que a veces en un lugar de trabajo tú no resistes más. Claro. Entonces ahí tú debes tener un acompañamiento, tú básicamente también puedes terminar de dejar de trabajar ahí, pero también hay que ver la situación económica y la situación material, que tampoco es evidente hoy en día terminar un trabajo sin tener otro ya que agarrar. Lo que quiero indicar acá es que la problemática de este maltrato en el trabajo no es simplemente chilena. Si nos referimos a Francia, en 2016, de 2016 a 2019, hubo un escándalo. La gran empresa se llama Orange, como el Movistar francés de Europa. En un año y medio, en esa empresa de alto nivel ejecutivo, 30, 40 suicidios vio la empresa. Estoy hablando de una empresa donde hay 1.500 asalariados, pero de alto nivel, en este caso se pasa en París, y los dirigentes de esa empresa fueron condenados por acoso moral de 10 años después de la crisis social, porque eso despertó un gran debate nacional, donde dijeron cómo es normal que en tu empresa, además con una imagen muy pulida, como lo es BHP Billington acá y todo eso, sí, la imagen empresarial que reenvían es de como que todo viene ahí, como usted dijo, que hay protocolo que intervenir, pero en realidad Nadie lo cumple. es maní en buen chino, como Claro. se dice. Si cuando pasan las cosas, no puedes haber 30, 40 personas que se suicidan en tu empresa sin que tú en un momento dado no has hecho bien el trabajo, significa que no lo hiciste bien. ¿Qué te quiero indicar con esto? Esto fue anterior al COVID. Y todos estamos de acuerdo para decir que después del COVID también pasó algo a nivel de la psicología de las personas. Ve el nivel de violencia que tú ves simplemente cuando conduce la gente hoy en día. Hay mucha confrontación. ¿Te imaginas? Ya que eso existía antes en un país desarrollado, es decir, donde hay seguridad social, salud gratis, educación gratis, y mira el nivel de estrés que hay. Viene el COVID, eso se multiplica. Imagínate en Chile, en un medio empresarial machista, rudo, porque el mundo de minería es rudo. ¿Y cuál es la intervención del Estado en esto? Hemos tomado conciencia de la problemática profunda de lo que concierne hoy en día lo psicológico. Además, y con eso termino, ya que no queda mucho tiempo, lo incrementa además ese malestar todos los de la pantalla. La pantalla nos estresa también. Internet, el celular y todo aquello. Mi pregunta es, si con eso, esa es en realidad, hoy en día, ¿usted cree que los poderes públicos se dieron cuenta de la problemática a la cual estamos enfrentando con lo que concierne el estado mental del ciudadano? Yo creo que nos damos cuenta, lo que yo creo que no se han tomado acciones reales. Efectivamente, uno parte viendo las noticias y todas son trágicas y finalmente parte la mañana cargado de emociones más negativas que positivas. Eso también influye de cierta manera y efectivamente las empresas tienen que hoy día adecuarse y adaptarse e invertir. O sea, no me parece extraño que el día de mañana puedan tener duplas psicosociales, que estén viendo, ¿cierto? Y tratando al personal, porque efectivamente en el día a día uno se va cargando de distintas emociones, sobre todo en rubros que no paran 24/7, como es la minería. Pero el mundo ¿cierto? político también, yo creo que está sometido a presión brutales, agresiones. En todas las áreas, en verdad, Sí, todos en los todas las trabajadores. Sí, yo creo que efectivamente uno tiene que buscar, no hay ningún modelo que sea 100% feliz, digamos, pero hay modelos felices, hay países más felices que los nuestros, obviamente, hay ejemplos de felicidad, pero aquí mismo en Antofagasta a mí me ha tocado recorrer las 9 comunas y yo veo con mucha satisfacción que los niños de Ollagüe son mucho más felices que los niños de Calama. Sí. Y lo voy a ejemplificar en una sola situación. Estuvimos en el colegio de Ollagüe hace algunas semanas atrás y ellos no tienen tercero ni cuarto medio. Entonces tienen que ir a Calama. Todos los niños que estaban en Ollagüe y que estaban estudiando en Calama querían volver a estudiar y querían tener tercer y cuarto medio en Ollagüe porque sufren de bullying en Calama, los niños de Ollagüe. Y cuando en Ollagüe, ¿no es cierto?, tienen obviamente un colegio que está cuando uno lo va a ver, dice, está sobreestructurado y tiene muchas cosas,
para 16 niños, para 4 niños por curso, pero justamente esa es la calidad de vida que necesitamos para todos los niños, ¿no es cierto? Que tengan muchas cosas para hacer muchas cosas, y ellos lo aprovechan, tienen una orquesta de niños, tienen una orquesta sinfónica, tienen una orquesta para hacer deporte también, folclórico, deporte, le estamos construyendo una cancha ya, para que en la cancha más alta del mundo van a poder ir a hacer los que quieran prepararse, digamos, van a poder hacer trekking, bicicleta. Esos son niños que van a ser felices y ellos quieren volver a su localidad. Contrario a los de Calama. Imagínense lo que sufren los de Calama cuando vienen a Antofagasta. O los que vamos de Antofagasta vamos a estudiar a otra región. Entonces, yo creo que eso tenemos que irlo cambiando y lo podemos cambiar en Antofagasta. Tenemos la gran posibilidad. Mejillón está haciendo un gran trabajo también en eso, en la salud mental. No podemos seguir teniendo la cantidad de alumnos por curso con pocos profesores, tenemos un déficit de profesores, viene una debacle, yo creo, más adelante en relación a los profesores. Felizmente la Universidad de Antofagasta está trabajando en ese sentido de poder formar nuevos profesores para incentivando a los niños que están en cuarto medio para que vayan a estudiar gratuito la pedagogía, y son muchos temas más. Por eso no da lo mismo quien nos gobierne, eso es re importante, porque finalmente la inversión público-privada genera eso, levantar y mejorar los espacios públicos, generar infraestructura que nos permita la mejor calidad de vida, ser más felices, ¿cierto? Y en definitiva darle trabajo a nuestros vecinos y también ir generando ahí el menor espacio a la externalidad negativa. Sí, sin duda. Es por eso que vamos a continuar hablando de ese tema de vuelta de una breve pausa. Continúa acá en la sintonía de Antofagasta Televisión. Muy bien, estamos de regreso en Radar para nuestro último segmento, donde vamos a hablar de un tema internacional que incluso declaraciones han sido recientes y actualizadas en nuestro país tras la visita, la gira presidencial del gobierno de Francia, específicamente el presidente Macron. Ocurrió una situación que involucra a Francia, específicamente con Haití. Resulta que Haití hace décadas está sumida en pobreza, está sumida en violencia, y es por eso que vamos a ver un video de una declaración cuando se cuestiona al presidente Macron tras una situación que ocurre en Haití, donde justamente el Consejo Presidencial Transitorio de ese país decide que el primer ministro ya no sea el primer ministro del lugar, debido a distintos factores, distintas situaciones bastante complejas, pero para que ustedes puedan entender en breve resumen, por ejemplo, la capital de Haití, un 80% está controlada por corrupción y narcotráfico. En ese video justamente cuestionan a Francia, y lo que dice el presidente, el jefe de Estado de Francia, es que francamente fueron los haitianos quienes mataron a Haití al permitir el narcotráfico, le responde el presidente Macron a una persona haitiana que lo interpelaba. El primer ministro era estupendo, yo lo defendí, pero lo despidieron, menciona respecto a la destitución de Gary Conille. Gary Conille habrá estado algunos meses y justamente quien era el primer ministro había cuestionado a 3 miembros del Consejo Presidencial Transitorio, ya que ahí en Haití no tenemos una figura como un presidente como en Chile. Hay un Consejo Presidencial Transitorio debido al asesinato que ocurrió de un presidente electo hace varios años. Y resulta que el primer ministro, que fue destituido por este consejo, había acusado a 3 miembros que estaban involucrados en corrupción, los mismos que luego deciden destituir. Sí. Mire, ya que hablamos de protocolo, igual en relaciones internacionales, por definición, hay protocolo. La diplomacia, de algún modo, es la manera más sofisticada de hacer política porque no se dice todo. Pero acá Emmanuel Macron, como presidente de la República, utilizó muy bien sus palabras. La palabra que dijo los haitianos son totalmente es decir, totalmente, en buen chileno, empieza por "way", termina por "on". Responsables. Sí, y ahí busca provocar un electrochoque. ¿Por qué nos interesó hablar de aquello? Más allá de lo que puede sonar como condescendiente en esa afirmación, acá está también una tónica que cada vez más se está implementando de dejar de culpar a otros elementos exteriores la situación propia de un país. Todo el mundo conoce la situación difícil de Haití.
Pero lo que está diciendo acá Macron, que ya hace varias veces que también que con los países africanos también sucede, es que algunos países ex colonias están diciendo nosotros ya no somos más responsables de ellos. Y la situación que están viendo esos países son exclusivamente de ellos. Y si no se quiere combatir la corrupción, no hay que echar la culpa a los países externos. Quizás internamente hay una situación tan grave y tan profunda con el narcotráfico que la única solución puede venir del interior, sabiendo que es muy difícil. Hagamos un paralelo con Chile. La situación que vivimos actualmente con la delincuencia, muchas veces caemos en la facilidad de decir todo es culpa de la ola migratoria y del narcotráfico que también vendría de afuera. Somos el país, reitero, que tenemos más frontera con los dos principales productores de cocaína del mundo, que son Perú y Bolivia. Mi pregunta es, ¿ese discurso no oculta de algún modo una responsabilidad de nosotros mismos, los chilenos, en cuanto a la falta de respuesta y de proactividad a enfrentar esos problemas? Porque, y con eso termino, en la Carta Fundamental de las Naciones Unidas de 1945 se luchó, a justo título, por la autodeterminación de los pueblos. Es decir, los pueblos tienen la libertad, el derecho de autodeterminarse. Eso se llama básicamente libertad. Tú mismo te fijas tus límites. Eso nos hace también, va de la mano con una más gran responsabilidad en cuanto a gestión. ¿Usted no cree que nosotros, la situación que vivimos, no tiene que ver mucho también con el manejo político nacional, de nuestros actores nacionales del país? Sí, yo quiero decir varias cosas. Más allá de dejar solo estos países donde ya hemos visto que hay un 80% de corrupción, lo que hay que hacer es intervencionismo. Y lo vemos también en Venezuela, cómo se levanta, ¿cierto?, una votación por parte de los mismos venezolanos y finalmente hoy día no ha existido todavía una intervención como corresponde para poder hacer justicia. Y eso lo quería decir. Más que dejarlos solos, yo creo que hay que intervenirlos. Y por otro lado, efectivamente, el tema de la corrupción es un tema súper importante. Yo quiero abordarlo desde mi punto de vista y desde el rol que cumplía como concejal de la comuna, donde por estar haciendo mi pega de fiscalización, algunas personas no lo entendían y finalmente a uno le llegaban los tomates, cuando lo que uno buscaba era esclarecer y sancionar a quienes metían las manos y generaban corrupción. En el caso de Karen Rojo, de las denuncias que yo realicé, por decir algunas, ¿cierto? Fue el caso del cementerio. Fui testigo de la causa, producto de que logré demostrar con la ley de transparencia que se compraban los pasajes con la plata del arriendo del Teatro Municipal de Antofagasta. Por lo tanto, al denunciar aquello, la compra de los pasajes del asesor, ¿cierto?, que se le pagaba el sueldo con plata de salud y educación, finalmente para algunos vecinos terminaba siendo malo cuando lo que uno buscaba era justamente transparentar estas situaciones, porque lo que no podemos permitir es que la corrupción se instale en nuestros poderes, en los distintos poderes del Estado, en mi caso en particular en el municipio de Antofagasta. Acá en el caso de Jonathan Velázquez también, cumplir un rol fiscalizador, y yo me imagino que le pasa al colega, es súper complejo porque no todo el mundo lo entiende. Yo hoy día tengo demandas que van a seguir en curso, que me voy y que yo tengo un compromiso con mis vecinos que me eligieron, ¿cierto?, aun cuando ya hoy día no soy autoridad, de que se esclarezcan estas temáticas, cuando se ocupan, ¿cierto?, sí, que no se olvide, abogados para defensas personales del alcalde, que hoy día está en investigación, cuando se modifica un contrato a espaldas de este cuerpo concejales, del ex cuerpo concejales, que también se está investigando, y también el requerimiento del Tribunal Regional Electoral, donde nosotros entregamos la documentación a jueces, ¿cierto?, a un tribunal para que investigue, revise, ¿cierto?, y sancione si corresponde o no, que es la pega que nosotros tenemos que hacer, y justamente para eso, para que no haya delito, no exista la corrupción, porque creo que nosotros como país somos un país estable, que hoy día los poderes del Estado funcionan, ¿cierto? Hemos tenido casos de público conocimiento donde la corrupción ha estado instalada, ¿cierto?, en distintos poderes del Estado, en distintas agrupaciones, en instituciones que han sido por mucho tiempo destacadas por vecinos, y que hemos visto que también han logrado meterse en aquellas. Pero lo que no podemos permitir nosotros, y eso es un trabajo de todos en realidad, no solamente de nosotros como chilenos, vecinos y vecinas, ¿cierto?, no de quien decide y elige Chile para vivir, sino que principalmente de los poderes del Estado, de los parlamentarios, de robustecerlo, el Código Procesal Penal, cómo se procesan a las personas, el Código Penal, cuál es la pena que se colocan a estos delitos, porque en otros países no se puede pisar ni el pasto del vecino, porque eso tiene sanciones duras. Y en definitiva yo creo que lo que hay que hacer acá en particular es también cuidar nuestro poder del Estado, robustecer las leyes, y hay un llamado para los parlamentarios principalmente a poner el ojo en esto, porque lo que no puede pasar es que sigamos viendo casos de corrupción que sigan quedando impunes en nuestro país. Don Víctor. Yo creo que confiar está bien, pero vigilar está mejor. Es una máxima importante. Vigilar a los contrarios es súper fácil.
lo difícil es vigilar a los pares Lo suyo. y lo más complejo es vigilarse a uno mismo. Porque muchas veces uno tiene la manga ancha con uno y la manga angosta para el resto, ¿no es cierto? Entonces, lo que para mí es conmigo es corrupción, para ti no tanto. Y lo vemos a diario. Esto en este país pensábamos que teníamos la clase política más Respetable. honrada de Sudamérica. ¿Cuántas veces nos lo dijimos? Es un mito. Y no llegamos ni al 2%. Entonces creo que nos relajamos mucho en eso, no cumplimos muchas normas, desde los niños chicos hasta los niños grandes. Creo que se ha relajado mucho, no estacionamos en cualquier parte, no damos el asiento a las mujeres o a los ancianos, qué sé yo, en las micros, etcétera. Desde ahí hasta Algo individualismo presente. Hasta el cumplir caso con la Hermosilla. ley. Yendo a esto de Macron y con el narcotráfico, creo que algo que no podemos perder en Chile yendo a lo macro es cuando ya las policías se ponen corruptas, ahí estamos, Sí, es un punto crucial. perdimos la pelea. Y yo creo que hasta aquí PDI Carabineros ha dado señales de que cuando hay problemas en sus filas de personas que están, porque es la gran problemática de que hay el abuso de poder, ¿no es cierto? En general, cuando alguien tiene un poquito de poder en cualquier parte, en la iglesia, en la junta de vecinos, cree que puede tomar decisiones muy fácilmente y el que tiene la llave tiene todo. Y hoy día vimos nomás, o ayer, que detuvieron a 7 carabineros por estar metidos en... Yo creo que ese es el camino, cuando las policías se van perdiendo y no tienen ningún tipo de control. Creo que estamos mal. Hay que ponerse amarillo un rato y no colorado toda la vida. O no sé si al revés. Al revés. La cuestión. Pero creo que a la clase política le faltó eso y ahora estamos viviendo todo lo que está pasando. O sea, invitar a comer a una subalterna que no quiere ir a comer con un No es pisco correcto. sour es un abuso de poder. El abuso de poder es algo que tiene que ver con la corrupción y todos nosotros tenemos que tener cuidado, los que tenemos algún cargo público, de no tener ese abuso de poder. A veces a uno se le escapa, ¿eh? Y hay personas que también te exigen, y yo quiero hacer un llamado de eso también, porque a mí me llaman de repente para pedir hora al hospital. Gente que no tiene y que quiere apurar su cirugía. Yo lo hago con la mejor intención, pero eso puede llegar a ser un abuso de poder, ¿cierto? Por beneficiar a otros voy a estar haciendo, a otras personas. Entonces aquí hay que confiar en el criterio de quién está mandando. Ahora, si el que está mandando yo lo fiscalizo y no tiene ningún criterio para acelerar la lista de espera, por ejemplo, entonces tenemos que fiscalizar. Yo creo que fiscalizar es lo más desagradable que le puede tocar a uno, pero como consejero regional y como concejal tenemos que asumir esa función, tenemos que fiscalizar. Acá lo complejo es que acá, claro, acá el primer ministro dice del Consejo Presidencial que hay 3 personas que eventualmente estarían en temas de corrupción involucrados y finalmente lo termina sacando él. Y eso es lo que Tienen no la puede facultad, pasar. además de poder destituirlo. Muy delicado. Yo voy a sacar un ejemplo político, a lo mejor nadie le va a gustar, pero a mí me gusta mucho. Cuando Fidel Castro encontró a 3 generales que estaban en el narcotráfico con Pablo Escobar, los fusiló al tercer día. Esa es una conducta que tiene que ser responsable. Y de ahí en adelante nadie se atrevió a decirle a Fidel Castro que estaba en narcotráfico. Porque efectivamente Pablo Escobar se había metido en la Revolución Cubana, que le pesa hasta ahora. Que siempre se lo sacan en cara, sí. ¿no? Entonces, Sí, por la situación geográfica de Cuba. claro, pues, ¿no? Colombia, y antes de llegar a Miami. Pablo Escobar Sí, usaba sí, Cuba sí, para sí. llevar su... Y hay muchas películas al respecto, y sí, eso sí. lo reconoció Fidel, pero fusiló a los 3 generales. Hablando de películas, No sé si vamos a llegar a eso. No, por eso, pero vamos a cambiar de otro tipo de películas, por ejemplo, Los Intocables, que también era una serie. No quiero decir que tiene edad, señor Víctor, pero quizás más de su época, Los Incorruptibles. Era con Elliot Ness y todo aquello. Sí, vi lo que el viento se llevó también de Casablanca. No, aprendí. por ahí va. El asunto es que lo que describe esa película con Sean Connery y Kevin Costner, la última versión, de hecho de Brian De Palma, una muy buena película, es la época de Estados Unidos de la prohibición del alcohol y hay una corrupción feroz de Estados Unidos, de la fuerza policial y todo aquello, con Al Capone y todo. Eso dio lugar
a una política de Estado brutal para terminar con la corrupción. Es justamente los incorruptibles, los intocables son una cosa, hay una imagen de película, todo aquello, pero eso fue realmente una política de Estado para poner freno a la corrupción. Pero fue todo el Estado que se volcó hacia poner un freno, porque ya económicamente ya no daba la corrupción, estaban haciendo marcha atrás. Yo creo que eso es lo que es un inicio de solución a lo que viene. Y para terminar mi intervención en este caso, lo que dijo Macron, que puede tener aspecto colonialista, condescendiente, estamos bien, pero es en la cumbre de la G20. G20 es donde se reúnen los diferentes gobiernos de los 20 países que están más industrializados, más prósperos económicamente, entre comillas. Mira, terminamos este programa hablando del G20, del tipo que está diciendo hay que parar con la corrupción porque son los países más atrás y tienen que usted arreglársela sola, y partimos hablando del programa del caso del cementerio. La corrupción te corroe desde inicio y debe lucharse desde lo más pequeño para poder evitar que corrompa todo a nivel de lo más macro. Mira, yo para finalizar un poco el tema, hay 3 temas que están en la Biblia, para los que sean católicos, dice cuáles son los 3 temas que corrompen al ser humano: el poder, el placer y el dinero. Y ahí están las tres cosas que nosotros tenemos que vigilar siempre, y sobre todo el dinero en la parte política. Es horrible. El placer lo estamos viendo con el caso de ahí podríamos discutirlo. Y el poder, ni hablar. Sí. Sí, bueno, justamente también para cerrar la noticia respecto a Francia, más allá de los cuestionamientos por el presidente de Francia respecto a las decisiones que toma el Consejo Presidencial Transitorio de Haití, de igual manera mencionó que iba a seguir apoyando a Haití a nivel económico, a nivel social. Ese apoyo se va a mantener más allá de cuestionar finalmente la destitución. Ahora sí, nos vamos a ir a las conclusiones del programa, de este programa Radar, ya el número 48 que llevamos de esta primera temporada, podríamos decir. Y nos gustaría poder tener sus reacciones respecto a los temas que hemos hablado, y también quizás algo que no tocamos, que está dentro del tintero, y que también lo pudieran comunicar a los televidentes. No, yo primero que todo agradecer la invitación y el trabajo que han hecho durante estos 48 programas donde se ha abarcado distintas temáticas. Vemos hoy día cómo vamos desde lo micro, ¿cierto?, hasta lo macro, hablando localmente, regionalmente e internacionalmente. Esperar, ¿cierto?, que tengan una segunda temporada, que nos sigan invitando. Creo que es sano tener estas conversaciones porque son temas que nos tocan tanto a nivel local, regional o internacional. Lo que no puede pasar es que la corrupción hoy día nos gane, y por lo tanto yo aprovecho esta ventana para seguir haciendo llamados a los parlamentarios para que se legisle con conciencia, con sentido de realidad. Hoy día es necesario modificar el Código Procesal Penal, el Código Penal, ¿cierto?, para poder, y lo dice nuestro escudo, por la razón o por la fuerza, para poder ser un poco más duro, porque nos está ganando. Hoy día nos está ganando la delincuencia, nos está ganando la corrupción. Vemos los gobiernos locales, regionales y nacionales, cómo hay casos que antes a lo mejor no se veían tan frecuentemente, o a lo mejor no se investigaba como corresponde. Y lo que sí me da gusto de alguna manera es que aunque es poco, se ha logrado avanzar respecto de que se están generando condenas, hay personas que se están yendo a la cárcel en proceso de investigación como condenados, y es esperar que el día de mañana todos los corruptos se vayan a la cárcel. Don Víctor. Las penas del fútbol se pasan con fútbol, y las penas de la democracia se pasan con democracia. Creo que el proceso de descentralización que se está llevando a cabo con la elección de los gobiernos regionales y los consejeros regionales, que es un cargo nuevo en los últimos estos 3 años que tenemos de gobierno regional, ha sido algo muy importante en lo que tiene que ver con la participación ciudadana y lo que tiene que ver también con la corrupción. Creo que mientras más gente vigile, mientras más gente participe y mientras más gente quiera estar haciendo cosas, creo que nos vamos a disminuir. No la vamos a eliminar, no, porque es una cosa que es realmente inherente al ser humano en su actividad en general. Pero si nos vigilamos entre todos, participamos entre todos, hacer cosas individuales creo que no corresponde. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de mantener un gobierno regional, que tenemos que consolidar la expectativa. Yo lo hablo desde mi comisión de salud, que podemos consolidar todas las visiones que tenemos en referente a las necesidades que tiene la población en torno al tema de la salud y del medio ambiente. Tenemos muchos temas pendientes que tenemos que discutir entre todos. Vamos a avanzar lentamente, pero podemos avanzar
pero sin dejar a nadie atrás. Eso creo que la conversación es muy importante, discutir, conversar, pero llegar a tomar decisiones. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial, que tiene muchos datos, pero que finalmente el que toma las decisiones es un ser humano, sí. No es la computadora. Yo hago el llamado finalmente a usar la inteligencia artificial, pero quien tiene que usar el cerebro y la decisión es finalmente de uno. Somos nosotros. Cristian, ¿algo para concluir? No, lo de los niños, que me gustó mucho indicar que acá el futuro es de los niños, y hay una frase, no sé qué escritor dijo a eso, que la infancia es una enfermedad de la cual uno nunca se sana. Por eso es tan importante protegerla. Así es. Y con esa frase nos gustaría agradecerles por su tiempo, por estar presentes acá en un nuevo capítulo de Radar, dejarlos invitados también a una nueva oportunidad para continuar con estos temas de conversación. Muchas Me gustaron gracias. bastante las reflexiones que se dieron durante esta jornada. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, y así nos estamos despidiendo de este capítulo número 48 a través de la señal de Antofagasta Televisión. Recordar que este fin de semana hay una decisión importante que tienen que realizar, que tienen que decidir. Va a ser una elección mucho más breve que la que tuvimos en octubre. Sin embargo, tenemos algunas acotaciones muy similares y, por qué no decirlo, iguales. Por ejemplo, voto obligatorio. También usted puede ir a votar con el carnet o el pasaporte y puede estar vencido, pero solamente hasta 12 meses antes. Eso significa hasta el 24 de noviembre de 2023, para que usted también pueda tener esas opciones. Nos vemos el domingo entonces. Sí, nos vamos a ver el domingo también para comentar el análisis político y, por supuesto, social, y acompañarlos durante esa jornada. Que estén muy bien y continúen revisando el contenido a través de su canal local. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.